El nazismo como fascismo auténtico, un ensayo de Ferran Gallego. Continuación. La consolidación económica se realizó así en un marco comunitario biologista que parecía corroborar las apreciaciones de los industriales que convocaban desde comienzos de siglo certámenes literarios para premiar trabajos que observaran la solución de la cuestión social desde el punto de vista del racismo. La dinámica de la economía de guerra pudo proporcionar al mismo tiempo la imagen de una colaboración de clases que mantenían su propia especificidad a través de una renovación constante del pacto productivo, pero también puso las bases de un mito desarrollista, racionalizador de la producción a través de una imagen de comunidad de trabajadores cuya desigualdad funcional nada tenía que ver con el antagonismo de clase. La forma más audaz de construir esa imagen puede hallarse en reflexiones sobre organización y por tanto disciplina de las relaciones laborales realizadas por algunos magnates de las nuevas formas de producción, especialmente de la fordista. Pueden hallarse también en recursos de una utopía industrial tan frecuente en la ciencia ficción contemporánea, en la que desaparece el productor activo, que es deshumanizado y sustituido por un modelo robótico, desalmado, pieza de la maquinaria más que dueño del ingenio. La casta de ingenieros, técnicos, planificadores y empresarios se convierte en una clase dominante en un sentido mucho más impresionante de lo que podían haber sido los primeros capitanes de la industria. Pasan a adquirir los rasgos de un grupo selecto dentro de la raza, una especie de grandes reproductores capaces de asegurar el alimento a los menos dotados, de rastrear los beneficios, de organizar la casa de plusvalía, de otear las posibilidades de reinversión, de delatar las presas fáciles de la demanda. Esa autopercepción va construyéndose en la teorización de una nueva cohesión fabril, una racionalización que busca la eficiencia, de la misma manera que se busca la fuerza, el poder, la voluntad, la pureza. Se trata de una cuestión de aumento de beneficios, sin duda. Se trata de los recursos para incrementar la explotación, pero es además la edificación de una forma de poder, de un escenario de dominio que se hace también forma estética en la filmografía futurista de Weimar. Si el nazismo se establece como una vía de modernización, no solo tecnológica, sino también ideológica, gracias a la construcción de factores de persuasión comunitaria en que se basa el ejercicio de la exclusión y de la explotación, no ocurre en menos medida en lo que suele presentarse como el aspecto arcaico del proyecto nazi, el antisemitismo y el cumplimiento del holocausto. Se trata de un tema que debe reflexionarse con delicadeza extrema, con una especial cautela por haber consistido en una forma específica de expulsión de la comunidad y de exterminio, no de una forma cualquiera, fácilmente sustituible por otro chivo expiatorio. Pero al mismo tiempo el proyecto racial no se reduce, ni siquiera en su aspecto de masacre, a los judíos. Esta doble advertencia no facilita la interpretación, pero nos pone en el camino de una verdadera comprensión de lo que sucedió, tratando de devolver a las víctimas
lo que merecen, la causa de su muerte, siempre oculta bajo la retórica de los excesos, de los errores, de los abusos, de autoridades inferiores o de la patología de los dirigentes máximos del régimen. Es una operación delicada porque devuelve a Schwyz a la historia de nuestra cultura. No lo hace una parte necesaria en una especie de fatalismo retrospectivo, sino una posibilidad que se convirtió en hecho, procediendo de una dinámica de opciones y oportunidades, de proyectos ideológicos y de urgencias de coyuntura. Es un análisis áspero porque recalcar la calidad de unos seres en los procedimientos terminales del nazismo no es arrebatar importancia a la muerte de otros. No implica de ninguna forma establecer una nueva clasificación valorativa que llegue a despojar de dignidad a los que no fueron asesinados como judíos, sino como simples Untermenschen, eslavos, o como gitanos, o como homosexuales, comunistas, socialdemócratas o católicos, algo que parecería reiterar la normativa misma de las autoridades del Tercer Reich. Debe afirmarse, por tanto, que la exclusión básica se refiere a aquellos individuos que se consideran defectuosos o infrahumanos, pero que una exclusión necesaria como forma específica de hallazgo de lo opuesto se encuentra en la imagen del judío, pues de eso se trata, no solo de los judíos, sino de lo judío, es decir, de una figura, de un tipo ideal, de un símbolo con todos los atributos que hacen de él lo contrario a la comunidad de sangre. Sus valores, sus horizontes ideológicos, su ser mismo, son una inversión, un reflejo del ario que debe ser recluido en el otro lado del espejo, en una vida paralela y virtual, o llevado al territorio de la muerte, cuya extranjería se pensará como vitalidad de la nación. Los debates entre los historiadores han ido pautando una discrepancia fundamental basada en el principio del prejuicio tradicionalista o de la aplicación pervertida de la ciencia. Uno de los últimos trabajos de Lev Puckert llevaba por título precisamente la solución final desde el punto de vista del espíritu de la ciencia. La reflexión del historiador alemán, tan prematuramente desaparecido, introdujo otra vuelta de tuerca en las consideraciones de la historiografía funcionalista, para la que el Holocausto era el resultado de una dinámica propia de la competencia entre las diversas autoridades del Tercer Reich, arrebatando al genocidio un sentido lineal, teológico, que se iniciaría en la fundación del partido y antes de eso en la cultura Volkisch, lejos de extraerlo de la ideología nazi. Puckert hacía del exterminio una parte precisa de una degeneración del biologismo político, una versión pesimista de los avances de la ciencia que, como antes se ha indicado, se expresaba en la preferencia por depurar en un sentido negativo frente a la de mejorar la salud del grupo. Con ello se planteaba una nueva síntesis interpretativa entre funcionalismo e intencionalismo, permitiendo la superación del debate entre quienes se inclinaban por un examen de la compleja maquinaria caótica del nazismo y quienes se orientaban a creer en el papel
de la ideología hitleriana como elemento primordial en las decisiones políticas. Saúl Friedlander ha señalado, además, que las investigaciones más recientes han permitido superar otra dicotomía, la que separaba a quienes contemplaban el racismo antisemita como un factor mítico arcaico y a aquellos que veían en el exterminio solo su aspecto de modernización. Al establecer el peso de las tradiciones neorrománticas antisemitas en la población alemana, una memoria de prejuicio heredado y transmitido que hizo posible la divulgación de su aspecto moderno. Los ya innumerables trabajos sobre el Holocausto han ido señalando el ritmo al que el régimen fue sometiendo la represión de los judíos desde los primeros decretos de separación de la función pública al poco tiempo de establecerse el nuevo gobierno, hasta la aceleración del desalojo de cualquier actividad económica y la reclusión de los judíos en zonas especiales tras los acontecimientos de 1938, pasando por las leyes de Nuremberg y por las sucesivas ordenanzas que iban limitando el oxígeno social de los judíos. Importa, sin embargo, considerar la forma en que, además de insertarse en unas necesidades cambiantes del régimen, como han descrito perfectamente autores como Burrin o Graham, a fin de medir el proceso antisemita, la fabricación del judío como condensación del otro absoluto pudo asegurar un relieve ideológico, también estético, a la configuración de la comunidad. La construcción del judío no se hizo solo con criterios morales o económicos, sino con referencias a un ideario de belleza y autenticidad. Es obvio que en toda sociedad racial, donde la valoración del cuerpo resulta un aspecto crucial, al mostrar la rectitud, la pureza, la salud y la pertenencia, debía caricaturizarse al judío, haciendo de su apariencia física un elemento desagradable, ajeno, corrupto, un escenario de su carácter, una cultura que venera la fuerza, la violencia, el poder, incluso cuando sus individuos no ejercen esos atributos personalmente. Tiene que fijar una imagen del judío que es, en primer lugar, una forma. Su contenido tiene que manifestarse en unos rasgos coherentes con esa penumbra orgánica y espiritual donde reside el vicio de una raza peligrosa, contaminante, que anhela la destrucción de la propia pureza. El judío no es alguien, sino un artefacto ideológico. El problema para los judíos alemanes, orientales o de cualquier lugar de la Europa ocupada durante la guerra fue la necesidad de que, por la propia esencia de una comunidad racial, ese concepto tuviera que concretarse en personas determinadas, muchas de las cuales ni siquiera se consideraban judías en primer lugar. Su drama fue ser convertidas en la idea del judío que se hacían los nazis para poder seguir el camino que se les había asignado. En sus recuerdos sobre Auschwitz, Jean Amery señala los problemas que podía tener un intelectual en el campo. La experiencia concentracionaria podía resultar más llevadera para los delincuentes comunes acostumbrados a una arbitrariedad permanente, a la supervivencia, a defender su comida, a la violencia desesperada de los presos que reiteraba la suprema violencia del espacio penitenciario.
Para el intelectual, la búsqueda de algún sentido resultaba una tortura atroz que procedía de la incomprensión de las intenciones de los guardianes. El hombre de espíritu se resistía más que sus camaradas no intelectuales a ponerse siquiera al corriente de aquellas circunstancias inimaginables. La costumbre adquirida tras un largo entrenamiento de cuestionar las apariencias de la realidad cotidiana le impedía la mera aceptación de la realidad del campo, pues ésta se oponía con demasiada rotundidad a todo cuanto hasta el momento había considerado posible y exigible respecto al ser humano. En libertad solo había tenido trato con gente abierta a la argumentación respetuosa y racional, y no parecía dispuesto a comprender en absoluto una verdad harto sencilla, a saber, que frente a él, es decir, frente al prisionero, las SS empleaban una lógica del exterminio que en sí misma operaba con tanta coherencia como en el mundo exterior la lógica de la conservación de la vida. Se debía mostrar siempre un afeitado perfecto, pero la posesión de adminículos para afeitarse estaba severamente prohibida y solo se permitía ir al barbero una vez cada 14 días. Dejemos a un lado la reticencia que puede causarnos la distinción entre gentes de espíritu y gentes poco cultivadas, que podría tener una secuencia de valores inadmisibles, aunque la delicadeza de Ameri resuelve el tema por una simple elección de campo de su propia experiencia, sobre todo al señalar la absoluta falta de utilidad de los intelectuales en el trabajo necesario a los SS, o el carácter superfluo del conocimiento filosófico cuando se sufre un dolor físico. Hemos citado a Ameri para considerar un aspecto esencial de su experiencia que no siempre llega a ser explícita satisfactoriamente: la realización del proyecto nazi en la degradación del preso. No se hace referencia aquí a lo que es más usual, es decir, la soberbia abyecta con que podía contemplarse la progresiva reducción de las víctimas a seres precarios, al límite de sus fuerzas, camino de abandonarse como los musulmanes. Se trata de algo quizás más terrible: la verificación del materialismo biológico del nazismo, al hacer de sus prisioneros un mero cuerpo, un conjunto de órganos que responden solamente a las funciones elementales, carne que solo desea cumplir con sus necesidades primarias, vida desnuda, originaria. En sus propias víctimas, los nazis construyen un ente biológico que es solo eso, que se pretende rebajar a sus operaciones mínimas de supervivencia, a la satisfacción pura de la alimentación, de la defecación, del apareamiento, así como a una noción cada vez más desmoralizada de sus frustraciones. El hambre, la sed, el miedo, el dolor, claro está, y una conciencia pura del dolor que establece la primacía del cuerpo. El dolor no se comunica, se padece, no se expresa más que en aullidos de una forma animal, hasta que el abandono lo convierte a uno en cosa. De la persona al cuerpo, del cuerpo a la materia inerte, y al final la extinción marcada por la desnutrición, por la enfermedad voraz a la que ninguna defensa corporal se opone, o el asesinato en las cámaras selladas. Poco después de la masacre,
Thomas Mann escribía el prólogo a la edición alemana de unos relatos de Dostoyevsky. En buena medida, la reflexión del escritor se refería al valor de la vida humana y a la creatividad procedente de un estado enfermizo, aplicando esta consideración a la obra de Nietzsche y a la del novelista ruso. En ambos casos, Mann exaltaba aquella existencia en el infierno vital de la que había brotado la capacidad de comprender las fuerzas íntimas del mal, la autenticidad de la existencia y el verdadero sentido de la salud moral. Me interesa el fenómeno de la enfermedad como grandeza o de la grandeza como enfermedad. Es la diferencia de las perspectivas bajo las que puede considerarse la enfermedad, como reducción de la vida o como exaltación de la vida. Ante la enfermedad como grandeza o la grandeza como enfermedad, el mero punto de vista médico se demuestra pedestre o insuficiente, o al menos unilateralmente naturalista. El asunto tiene su aspecto espiritual y cultural, que tiene que ver con la vida misma y su exaltación, su progresión, y sobre el que el simple biólogo o médico entiende poco. Digámoslo claramente, un humanismo madura o se recompone a partir del olvido, que arranca el concepto de vida y de su vigor de las manos de la biología, que cree tener un derecho especial y exclusivo sobre él, y se compromete a administrarlo de una manera más libre, también más piadosa y sobre todo más acorde con la verdad, porque el ser humano no es un ser exclusivamente biológico. Los judíos constituyeron una zona especial en que el proyecto nazi puede sintetizarse. No en vano, después del fracaso de la ofensiva en Rusia y de la entrada en los Estados Unidos en la guerra, que marcan el principio del fin del Tercer Reich, la conferencia de Wannsee organiza con meticulosa eficiencia el traslado y masacre de los judíos de toda Europa, reglamentando las operaciones que se habían ido realizando desde la ocupación de Polonia de una forma más o menos sumaria. Los judíos pasan a ser un cliente especial del proyecto de exterminio, distintos a la muchedumbre de prisioneros soviéticos fusilados, dejados morir de hambre y frío, muertos por exceso de trabajo y falta de nutrición, por malos tratos reiterados. Son algo distinto, incluso a la complicada relación con los gitanos, que fascinaban a Himmler por su pureza, pero que acabarán siendo minuciosamente clasificados y llevados al exterminio tras años de marginación y aislamiento, que aprovechan viejas leyes emitidas por la misma democracia de Weimar. En Auschwitz, en Chelmno, en Sobibor, en Treblinka, en lo que para abreviar hemos venido llamando Auschwitz a secas, inculcando a la palabra un significado universal, la carga de un concepto y no solo la referencia a un lugar. Se levanta un monumento a la libertad y a la vida, la libertad del verdugo a través de la muerte de su víctima, la vida de la comunidad desinfectada de sus elementos patógenos. Esa masacre industrializada que se combina con la continuidad de la producción a poca distancia de los campos, utilizando la mano de obra que será extinguida en las cámaras de gas. Ese crimen masivo que realiza con un orden limpio, con una eficacia burocrática que no excluye el sadismo de algunos,
pero que escenifica en el sórdido ambiente de una esterilización. Si en el estadio de Nuremberg se manifiesta el espectáculo de la adhesión concreta y simbólica a la comunidad, en Auschwitz se expresa una forma más ardua de depuración que define la suerte de los excluidos para poder distinguir el destino de la comunidad. Ese macabro edificio que fabrica la muerte con la misma eficiencia con que la IG Farben fabrica mercancías a escasos kilómetros, es contemplado por quienes han entendido el fascismo como una consumación de su fuerza, como el ejercicio de su voluntad. La muerte de Dios decretada por Nietzsche y asumida por Heidegger levanta la soledad de un pueblo libre, solo determinado por la raza que posee y que le posee. La destrucción es su primera forma de creación, de dotarse de significado, de cobrar la imagen de su poder. Su dominio extremo sobre la vida y la muerte convierte a ese pueblo en un Dios moderno, provisto de la tecnología y de las razones ideológicas que no solo le permiten recurrir al holocausto, sino que se lo exigen como cumplimiento de su tragedia. Las razones de oportunidad establecidas por Christian Gerlach, los análisis sobre la política económica del exterminio que ha desarrollado Gott Ali, la brutalización del frente oriental como entrenamiento y marco propicio, dan convincentemente señalado por Omer Bartov. Todos estos criterios han permitido iluminar aspectos concretos de las condiciones que pudieron dar ritmos precisos al proceso. Moche Postone ha planteado incluso la relación entre el concepto marxista de fetiche, de abstracción de relaciones sociales y el uso del judío como concreción de un anticapitalismo romántico que los nazis resuelven en el Holocausto como destrucción del capitalismo financiero. La fábrica capitalista es un lugar donde se produce valor, producción que desgraciadamente debe tomar la forma de una producción de bienes. Lo concreto se produce como apoyo necesario de lo abstracto, contrariamente a lo que se cree. Los campos de exterminio no eran la versión del horror de esa fábrica. Más bien es preciso ver en ellos la negación anticapitalista, grotesca, aria de esta. Auschwitz era una fábrica de destruir valor, de destruir las personificaciones de lo abstracto. Su organización era la de un proceso industrial diabólico cuyo objeto era liberar, entre comillas, lo concreto de lo abstracto. El primer paso para hacer realidad ese objetivo consistía en deshumanizar a los judíos, es decir, arrancarles la máscara de humanidad para mostrarlos tal como eran realmente, entrecomillado, sombras, cifras, abstracciones. El segundo paso consistía en exterminar esas abstracciones, en transformarlas en humo, pero también en intentar recuperar sus últimos vestigios de valor de uso material y concreto: los vestidos, el oro, los cabellos, el jabón. Una tesis fascinante que niega las consideraciones de los funcionalistas al resaltar la especificidad de los judíos, aunque establece un nuevo funcionalismo de base, no estrictamente racial. Sin embargo, este funcionalismo debe comprender además esa función estética en su sentido más hondo
y terrible que cumplió Auschwitz, no solo como simulación o ficción plástica, sino como escenario visual, como espacio de expresión de una relación de dominio absoluto, como diálogo entre la vida y la muerte, como dependencia donde se acumulan los recursos de seducción, no solo los de náusea del Tercer Reich. La comprensión de ese factor de instrumento cultural que posee el campo se adapta a su carácter distinto a cualquier forma de régimen penitenciario anterior a sus rasgos específicos, distintivos, al convertir ese trabajo en una obra invertida. No se trataba de dar vida a las cosas, de construir sobre la materia una forma humana, de edificar belleza, sino de todo lo contrario. La realización más radical del fascismo consistía en convertir en materia el espíritu, el cuerpo en cosa, la vida en muerte, un acto que debía reiterarse todos los días porque más allá de sus objetivos tenía un sentido propio en la misma secuencia, una toma de posición en el mundo, una adquisición de conciencia de poder, de inimaginable dominio sobre la totalidad. Esa era la utopía fascista. Solo el nazismo pudo llevarla hasta sus últimas consecuencias. Por ello, los esfuerzos revisionistas para arrebatar la lógica del nacionalismo socialista por la vía de negar la eficiencia de las cámaras de gas burlan el sentido íntimo del régimen que trata de edulcorarse. Además, establecen una línea imaginaria que se detiene a las puertas de los barrancones homicidas cuando la vida misma en el campo, al margen de lo que pueda ocurrir en los espacios de esa muerte ritual, forman un aspecto de la misma liturgia, provocan la muerte de otra forma, buscan la degradación, el despojo, la aniquilación de una vida auténtica, la Vernichtung, la conversión en nada de los otros ha empezado mucho antes de que se cruce el umbral de la última morada, antes de que se abra la espita y el gas acuda a provocar la suprema agonía. Belaterra, diciembre 2002. Fin.